Pues vamos a empezar con el ciclo cardíaco, que literalmente es lo que pasa entre dos latidos. Está muy sencillo, ¿no? Como breviario, solamente recordar que cuando vemos carga estamos viendo el órgano de la visión. Porque citando al principito, lo esencial es invisible. ¿Verdad? Bueno, entonces, ciclo cardíaco está sencillo, es lo que pasa entre un latido y el siguiente latido. Es una secuencia ordenada de fenómenos que no tiene final. Ajá. O sea, es un ciclo. Entonces, podemos empezar a explicarlo a partir de cualquier punto. ¿Qué pasó? No, yo. Ah, sí. Ajá. Ella Brenda va a agregar todas las personas para que no me digan. Ok, bueno, entonces es un ciclo y podemos empezar a explicarlo a partir de cualquier punto, no importa. La división va a ser también artificial porque, pues, es un continuo, ¿sí? Entonces, ok. También cuando vemos la definición, ustedes pueden ver que es el inverso de la frecuencia cardíaca. El inverso de un número ya habíamos visto que es x1 por x. Y si ustedes hacen cuentas, pues cuando tenemos la frecuencia cardíaca, si 1 entre la frecuencia cardíaca, obtenemos el valor que corresponde a la duración del ciclo cardíaco. La duración del ciclo cardíaco normal va a ser más o menos de 800 milisegundos, ¿sí? De estos, alrededor de 300 milisegundos van a corresponder a la sístole y el resto a la diástole, ¿sí? Que en porcentaje corresponde a un 40% sístole, ¿sí? Entonces, bueno, si esto lo dibujamos acá, sería como algo así. Este 60 es la diástole. Este 40 la sístole. ¿Sí? Pregunta aquí, ¿qué pasa con este porcentaje cuando aumenta la frecuencia cardíaca? Aumenta. Aumenta con la frecuencia cardíaca, exactamente. Entonces, aumenta con la frecuencia cardíaca. Exactamente. ¿Qué significa? Que la duración que tiene la contracción del ventrículo va a tener un periodo, un tiempo necesario que puede reducirse poco cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Es la relajación la que puede ser más y más rápida que la frecuencia cardíaca y entonces este porcentaje efectivamente va aumentando conforme aumenta la frecuencia. ¿Sí? Bueno, entonces ya con eso tenemos la primera división básica del ciclo cardíaco, sístole y diástole. Cuando hablamos de sístole y diástole nos referimos a la sístole y diástole ventricular, ¿sí? Es decir, la contracción y la relajación de los ventrículos, ¿sí? Pero, ya les había dicho que la historia se puede contar a partir de cualquier punto. Vamos a contarla, en este caso, desde el punto de vista del sistema de conducción que ustedes ya conocen. ¿Dónde se origina todo? Todo se origina en un sitio que está en la aurícula derecha superior y a la derecha, que es el nodo sinusal, ¿cierto? Sí. El nodo sinusal tiene un potencial de acción lenta y ese potencial de acción tiene una fase 4, que es un potencial diastólico inestable. Esta fase 4 va a ser el origen del automatismo, porque genera una despolarización progresiva que llega al umbral y con la fase 0 de este potencial va a iniciar la propagación hacia todo el músculo auricular primero y posteriormente el músculo ventricular, ¿sí? Entonces, bueno, todo se origina aquí en el nodo SA. Posteriormente se propaga al músculo auricular, lo tenemos acá, y esto lo podemos observar en el electrocardiograma como una onda P, ¿cierto?
Bueno, entonces, lo que vamos a ir dibujando de este lado es el diagrama de vigas. Vamos a ver qué tal me queda. ¿Va? Doctor, entonces, el origen Sí. es en el nodo sinusal. Sí, sí, el nodo es el nodo sinusal. Ajá. Auricular, articular. Es que luego me confundo con el color. ¿Sinusal? Sinusal, ¿es? Ajá. No, sinusal. Sinauricular también se llama. Ah, ok. Y es la fase 4. Ajá. La fase 4 es la despolarización diastólica. Acuérdense que en esta fase hay 3 corrientes principales que se modifican, ¿verdad? Y eso es como repaso. Fase 4. De otro color. Tenemos 3 fases que se modifican, 3 corrientes, perdón, que se modifican durante esta fase. La más importante y la que más nos comentan es la corriente Honey, a través de los canales HCN, y esta va a ir aumentando con el tiempo. Es una corriente de sodio y de potasio. Pero también tenemos una corriente de potasio. Ahí. Esta corriente de potasio se debe a canales de potasio dependientes de voltaje y va a ir disminuyendo con el tiempo. ¿Sí? Luego también vamos a tener una corriente de calcio que se va a deber a los canales, de calcio de tipo T, y esta va a aumentar con el tiempo. Bueno, sí. Entonces todo esto que ya comentamos va a ocasionar que se genere un potencial de acción que posteriormente se va a propagar primero a todo el músculo auricular, y eso lo observamos en el electrocardiograma como la onda P. ¿Sí? La onda P es el fenómeno eléctrico. Posteriormente, la aurícula se contrae y ese es el fenómeno mecánico. ¿Sí? Si nosotros dibujáramos una onda de presión, una curva de presión de la aurícula, cuando se contrae, ¿qué pasaría? Bueno, es más o menos. Ahí está, enorme. A ver si está grande. Entonces aquí el fenómeno eléctrico da lugar a un fenómeno mecánico, que es la contracción de la aurícula. La podemos observar como una curva que se genera, y a las curvas en la presión auricular les podemos poner nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta? ¿No? Ah. Hay 3 curvas de presión auricular. Es la A, la C y la V. Ajá. La A se debe a la contracción de las aurículas. Entonces le vamos a poner A de aurículas. Y ahorita vamos a ver las demás, ¿sí? Vamos por pasos. Bueno, esta contracción de las aurículas va a incrementar en un 20% el llenado de los ventrículos. Entonces, estaba en un punto así, X, y el volumen va a incrementar un 20% más. ¿Sí? Ok. Después, durante el periodo isoeléctrico que sigue a la onda P, que se llama, ¿cómo se llama este? ¿Segmento qué? No. ¿Segmento o intervalo? Intervalo. O segmento. 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 Ajá. ¿Segmento qué? PR o PQ, es lo mismo. ¿Sí? Segmento, quiero poner SPQ. Ajá. Este segmento PQ va a representar ¿qué cosa? Tiene un nombre. La condición del nodo sinusal al nodo auditivo. Es, ajá, sí, eso. Que lo denominamos retardo nodal. Ajá, retardo fisiológico o retardo nodal. Entonces, el segmento PQ representa el retardo fisiológico o retardo nodal, que es ligeramente mayor a 0.13 segundos.
bueno, más o menos de 0.13 segundos. Después de este retardo que está ocasionado porque en el nodo auriculoventricular hay un potencial de acción lento que tiene una corriente entrante chiquita, este retardo pues hace que el impulso llegue después a los ventrículos. Pero cuando finalmente llega, estos ventrículos se despolarizan, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, luego de que se despolarizan, entonces vamos a tener la contracción de los ventrículos. Es decir, primero el fenómeno eléctrico y luego el fenómeno mecánico, ¿sí? Hasta este punto, la presión ventricular estaba ligeramente inferior a la presión auricular. Era como una copia, ¿sí? Pero estaba por debajo. ¿Por qué estaba por debajo? Porque había flujo desde las aurículas a los ventrículos. Y para que esto exista necesitaba haber una presión mayor en las aurículas. Aunque fuera muy ligeramente mayor, eso bastaba para que hubiera movimiento de sangre, ¿sí? Pero cuando el ventrículo se contrae, la presión con mucho va a superar a la presión en las aurículas. Y entonces se dispara. Ahí. Ok. Durante un breve momento, este aumento en la presión ventricular no va a ser suficiente todavía para abrir la válvula. ¿Cuál? No. No. Semilunar. Semilunares. En este caso, aquí no les había comentado, pero cuando hacemos diagrama de Vickers, estamos tratando con ventrículo izquierdo, con aurícula izquierda y con aorta. Entonces, en este caso, durante un periodo de tiempo breve, la presión no va a ser suficiente para abrir la válvula aórtica, ¿sí? Con las válvulas pasa algo interesante. Si la presión es mayor acá, acá, entonces se abre, ¿verdad? Sí. Pero si la presión es mayor acá que acá, entonces se cierra, ¿verdad? Entonces algo parecido pasa en este caso. Mientras la presión es mayor en la aurícula que en el ventrículo, está abierta. ¿Qué válvula? La mitad, en este caso. Acuérdense, estamos del lado izquierdo solamente. Al final, todo lo que vamos a dibujar va a ser del lado izquierdo, pero aplica para el lado derecho solamente que escala. ¿Sí? Más o menos una sexta parte de las presiones, de la magnitud de las presiones, va a corresponder con el lado derecho. ¿Sí? Bueno, entonces, siempre y cuando esta línea esté arriba de esta, la válvula mitral va a estar abierta. ¿Sí? Cuando hay un cruce o se intersectan estas líneas, ocurre un fenómeno valvular, ¿verdad? Que sería el cierre de la atrioventricular, ¿no? Y entonces, como se cierra esta válvula y la aórtica estaba cerrada, en este periodo que inicia, muy breve, todas las válvulas, las 4, van a estar cerradas, ¿verdad? Y entonces, como todas están cerradas, se llama ¿mande? Isovolumétrica. Esta es una fase isovolumétrica. Y aquí voy a dibujar una línea recta que representa cómo el volumen no cambia, ¿cierto? Y este volumen va a ser el volumen máximo al cual se llena el ventrículo. ¿Cómo se llama ese volumen? No. No. Aquí con la contracción auricular estaba terminándose el llenado, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, el llenado le llamamos diástole, ¿no? Exactamente, volumen telediastólico. El volumen telediastólico, en cardio, bueno, nos gusta decirle a lo último tele, ¿sí? A lo primero le llamamos proto.
y a lo que está en medio le llamamos meso. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si un cardiólogo dice, es que yo escucho un soplo protomeso telesistólico en el foco pulmonar? Significa que es un soplo que se escucha en el foco pulmonar durante el inicio, la mitad y el final del registro, ¿no? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, telediastólico es el volumen al final de la diástole, o sea, el volumen al final del llenado, y entonces el volumen máximo que alcanza el ventículo. ¿A cuánto equivale? No, 120, exactamente, es el máximo. 120 mililitros. Muy bien, entonces, pero obviamente esta presión no puede aumentar indefinidamente porque en algún momento va a alcanzar la presión que hay en la aorta, ¿verdad? ¿Y qué presión hay en este momento en la aorta? 80. Entonces la presión aórtica andaba por acá. Sí, voy a tener que hacer para que no se encimen. Con otro Un color color. diferente, ajá. El volumen lo voy a poner azul, ¿vale? Porque que se enciman es un hecho, solo queremos que se sigan. Bueno, entonces, llega un punto en que alcanza la presión aórtica, que está en este momento en su valor diastólico mínimo, que es 80. Ajá. Una vez que la alcanza y lo supera, va a ocurrir otro fenómeno valvular. Bueno, aquí hay una intersección también de líneas, y esta intersección genera otro fenómeno valvular, que sería la apertura de la aórtica. ¿Sí? Ok, bueno. Luego, aunque la sangre en este punto ya está saliendo del ventrículo, y vamos a ver que sale más o menos siguiendo una curvatura. Ay, perdón, se me ha encimado todo. Pero bueno, así. Esta es la curvatura que sigue el descenso del volumen ventricular. Pueden observar que esta curva al principio es muy rápida y después se va volviendo más lenta. Y esto es una pauta para dividir la eyección en dos periodos. Una eyección rápida y una eyección lenta. ¿Sí? ¿En dónde hago la división? Justamente al terminar la política. Ajá, que sería como a la mitad, un tercio. Pues yo creo que como un tercio, ¿no? Con la Exactamente. luz de la tercio. Ah, no. Entonces, el primer tercio de la eyección va a corresponder a la mayor cantidad de volumen. ¿Cuánto volumen? 70% del volumen eyectado va a salir durante este primer tercio. ¿Va? Y el otro 20 se divide en 15 y 15. Ay, ¿mandé? El otro 20 se divide en 15 y 15. Pues pueden ver que O sería más sigue como descendiendo, 20, entonces 15. no, porque la está un poco más cargada hacia acá. El 30% restante. Ajá, sí, lo que pasa es que, bueno, realmente no se divide, ya los siguientes dos tercios se toman juntos, es la eyección lenta, ¿sí? Entonces no se divide los libros en 15 o tanto y tanto, ¿sí? Solamente los siguientes dos tercios, 30%, ¿sí? Bueno, aquí pasa algo interesante y único, que es que, ¿qué pasa si un auto está avanzando a 100 kilómetros por hora y de repente, ¿qué hace? La vuelta. Deja de acelerar y frena abruptamente? Va a tener una distancia de frenado, ¿cierto? Entonces, algo así pasa, esto se llama inercia. La inercia de los objetos que tienen masa significa que si tienen una cierta aceleración, un cierto movimiento, la inercia lleva a la tendencia, es la tendencia a la conservación de ese movimiento. Y si están estáticos, la inercia significa que hay una tendencia a la conservación de ese estatismo, ¿sí? En este caso concreto, la velocidad tan alta a la que se inyecta esta sangre genera inercia.
¿sí? Y esta inercia va a producir que las curvas de presión ventricular y aórtica se intersectan a la mitad de la eyección. Y ustedes me pueden decir, pero ¿cómo es posible que ya se intersectaron, que la aórtica ya es mayor y aún así la eyección continúa? Es por la inercia de la sangre que está saliendo, ¿sí? Entonces, este es el único caso, el único, en donde la intersección de las curvas de presión no genera un fenómeno valvular. En los demás ya habíamos visto que la intersección de las líneas genera fenómenos valvulares, ¿verdad? Bueno, entonces veíamos la eyección continua y de hecho, como se debe esto a la inercia de la sangre, incluso podemos observar cómo la onda P aparece. Digo, la onda T aparece durante la sístole. Y esto es algo paradójico. Significa la onda T que se está empezando a relajar el ventrículo, pero la eyección continúa. ¿Sí? Ok. En algún punto, esto es insostenible, el flujo ya es muy bajo, y entonces finalmente se va a cerrar la válvula aórtica, exactamente, ¿no? Entonces, en cuanto se cierra la aórtica, y como ya estaba cerrada la mitad, el volumen no cambia, ¿verdad? Y entonces a esto le llamamos isovolumétrico, ¿sí? Esta, como aquí veíamos que el ventrículo se estaba contrayendo, se llamaba contracción isovolumétrica. Pero aquí, como el ventrículo se está relajando, pero realmente sabemos que se está relajando muy grande, pero lo ignoramos. Como se está relajando, le llamamos relajación isovolumétrica. ¿Sí? ¿Qué pasó? Donde está el sonido, bueno, el ruido, ese 2 es donde está la onda T. Ahorita vemos eso, pero Sí, ¿no? Ese 2. Sí. ¿dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está? Ajá, el sonido S2 es donde está la onda T. Está desfasado, ¿sí? Bueno, va más adelante que la S2. S2 va más adelante que la T. ¿Sí? Sí. Hoy te explicamos, bueno, a ver, Sí. la compañera se está adelantando, dice que yo quiero más. Bueno, ¿dónde lo pongo? Aquí en ciclo cardíaco hay fenómenos eléctricos, ¿verdad? Y a los fenómenos eléctricos se siguen un fenómeno mecánico que es el cambio en la presión. Ajá. Y a los cambios en la presión se le siguen fenómenos hemodinámicos y fenómenos valvulares. Ajá, esto es complementario. Y a los fenómenos hemodinámicos y valvulares le siguen fenómenos acústicos. ¿Sí? Entonces aquí la compañera se está adelantando mucho, porque sí, o sea, finalmente la relajación del ventrículo es lo que termina ocasionando ese 2, pero pasa bastante tiempo después. ¿Ah? Vamos a analizar qué es lo que tiene que pasar de una cosa a la otra. Primero, inicia la repolarización de los ventrículos, ¿sí? Pero la inercia de la sangre continúa la eyección. Finalmente, esta relajación y el hecho de que ya se vació bastante sangre hace que el flujo sea cada vez menor, la presión sea cada vez menor y se cierra la válvula. En el momento en que se cierra la válvula, entonces esa válvula y la sangre y los tejidos circundantes vibran, ¿sí? Y eso es lo que escuchamos. Entonces, fíjense aquí, yo no les puse que los fenómenos acústicos venían de los fenómenos valvulares, porque no solamente las válvulas vibran, vibra el tejido que está ahí, vibra la sangre, también es un tejido, ¿sí? Entonces, todo vibra y es lo que escuchamos, ¿sí? Bueno, ok. Que sigue. Ah, sí.
Durante esta relajación del ventrículo, que veíamos que realmente empezó desde acá, pero en ese momento la presión ventricular finalmente va a caer vertiginosamente durante el periodo isovolumétrico. Ah, claro, pero ya me acordé que lo que iba a decir. Este volumen. Doctor, antes de que sigas, Ajá. me hice un poco de bolas con las líneas. ¿Con qué? Con las líneas. La Ajá. línea azul es el volumen. Ajá. La presión, ¿no? Lo voy a quitar, Sí. perdón, ¿eh? No, Sí, no. lo voy a cambiar todo porque aquí no se ve bien. ¿No? No hay que medir. Ajá, hay que aquí medir. del lado póngale Un puntito volumen, azul y que es presión, Ajá, ¿y qué significa cada uno? Y ya. Nada más con Ok. saber. entre el azul, roja y negra. Y las dos negras que hay como Entonces, La azul es- volumen. Ajá. Ok. Bueno, y aquí ayúdenme ustedes. Entonces, esta roja, ¿cómo se llama? Vean la trayectoria. ¿Es la presión qué? Ventricular. Y la negra. La es negra de presión abajo. Auricular. Auricular. Ajá. Auricular. Auricular. Presión aurícula izquierda y presión Ventrículo izquierdo. ventrículo izquierdo y presión de la acá arriba, aquí miren, presión en la aorta, ¿cierto? Ya quedó. Y esa presión del aurículo izquierdo no se ha movido. O sea, la única que ha subido. Ojo aquí, no nos hemos detenido a analizar qué está pasando en la aurícula. Vamos por pasos, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de muchos fenómenos, muchos de ellos ocurren de manera simultánea y hay que aprender a verlos en su conjunto, ¿sí? Entonces ahorita nos estamos enfocando en algo muy concreto. Eyección, debido a cambios en presiones y a la inercia de la sangre. Y finalmente un cierre valvular que ocasiona que el volumen sea una línea recta porque es un periodo isovolumétrico, ¿sí? En este momento, el volumen que alcanza el ventrículo es mínimo. ¿Cómo se llama este volumen? Volumen. Es al final de la sístole. Entonces es meso. No, volumen telesistólico. ¿Y a cuánto equivale el volumen telesistólico? De 40 a 50 mililitros. No, 70 mililitros. 40-50, exactamente. Vamos a ponerle 50, ¿sí? Entonces aquí pregunta, ¿cuánto eyectó el corazón? 70. 70-80. De acuerdo a este ejemplo, aquí estamos, no estamos manejando rangos. Sí, obviamente que va a haber una variabilidad, pero para que no se confundan solamente un número, ¿sí? Que es el número más frecuente que van a encontrar en sus libros. Exactamente. 120 menos 50 va a ser 80, ¿sí? Entonces, el volumen sistólico igual a 70. Ahora, ustedes pueden darse cuenta que ¿No que 80? si, ¿vale? ¿No que 80? Nos dijo el rango. Ah, 120, 50. Ajá. O sea, 120 menos 50 da 70, ¿no? Lo que estaba comentando es que les dan rangos para todo, pero aquí vamos a usar un solo número para que se les quede mejor, ¿sí? Ok, entonces, si el telediastólico es de 120 y el telesistólico es de 50, la diferencia es de 70, con este ejemplo, ¿sí? Este es el número que más van a encontrar en sus libros. Ahora, pueden darse cuenta que cuál es el máximo, el telediastólico, ¿verdad? Ahí le voy a cambiar el color porque se ve feo. Y si establecemos que el telediastólico, que es el máximo, es 100%, 120. Si este corresponde a 100%, entonces, ¿a cuánto equivale este 70? Equivale más o menos a 60%. ¿Y esto cómo se le llama? Fracción de eyección. Y como es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, se llama fracción de eyección del ventrículo izquierdo, PEVI. Y se utiliza mucho en clínica para medir la función sistólica cardíaca, ¿sí?
Ok, hasta aquí, pregunta, chicos. Entonces, el volumen sistólico equivale, o sea, sería una expulsión del 60% 60% del volumen. del volumen que le da salida. Exactamente. ¿Sí? Y entonces, no, dilo, ahorita yo lo digo. entonces eso. Ahorita vamos a eso. ¿Sí? Espérense. Todavía, acuérdense que ahorita todavía no estamos viendo sonidos. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué era FVI? FVI es fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ok. Yo tengo la duda. Sí. Entonces, tele significa al final. Ajá. ¿Y cuál era el otro? Proto significa al principio y meso significa la mitad. Proto, meso, tele. Ajá. Lo voy a anotar por acá. Proto, meso, tele. Exactamente. Bueno, ¿Son muy 70 bien. mililitros? 70. Sí. Pero son mililitros. Sí. Bueno, muy bien. Luego, nos habíamos quedado en la parte de la historia en donde la presión ventricular decae vertiginosamente hasta que cruza con la presión auricular, ¿sí? Y esta intersección produce otro fenómeno valvular, que ¿cuál cree que sea? La apertura de la válvula auriculoventricular. Exactamente, apertura de la mitral ventricular, ¿no? Muy bien, pero una pregunta, ¿qué es lo que pasó durante ese tiempo con la presión en la aurícula? Eso habían comentado, ¿verdad? Bueno, imaginemos la aurícula. A partir de aquí nos olvidamos de ella porque la válvula se cerró, la válvula auricular, y la aurícula quedó aislada, ¿sí? Pero la aurícula, lo primero que va a pasar es que cuando el ventrículo se contrae mucho, la válvula auriculoventricular protruye, ajá, o sea, como que se abomba hacia la aurícula. Y eso se va a registrar en la presión auricular como una curva, que va a ser como un piquito chiquito, que es una curva de presión auricular y se llama C. Y como se debe a la contracción del ventrículo, le vamos a poner C de contracción. Después de esto, la aurícula se va a ir llenando poco a poco de sangre. Va a ser un reservorio de sangre, de la sangre que sigue llegando desde las venas, aunque la válvula auriculoventricular esté cerrada. ¿Sí? Y entonces, como la aurícula se va llenando poco a poco, se va a formar una tercera y última curva de presión auricular, que es la presión V. Y como se debe a la sangre que está llegando desde las venas, le vamos a poner venas. Esta mnemotecnia la acabo de inventar para ustedes. Realmente no me la sabía así, pero bueno. Ajá. Entonces tenemos la V. ¿Y cuándo desaparece la V? Pues cuando se intersectan estas dos curvas, se abre la válvula auriculoventricular y empieza el llenado de los ventrículos, ¿cierto? El llenado de los ventrículos se va a dividir en tres partes, tercios. Tres partes de igual tamaño, ¿sí? Ya a partir de aquí, todo el electrocardiograma más el isoeléctrico hasta que nos encontremos con la siguiente onda P que va a separar el segundo tercio del último tercio del llenado, ¿sí? Bueno, durante este momento, la sangre que se había acumulado en las aurículas va a entrar de manera rápida, relativamente rápida, durante el primer tercio, de esta manera. Así. Entonces, este primer tercio se va a llamar llenado rápido. Y el segundo tercio se va a llamar llenado lento o
Diátesis. Exactamente. Estos dos tercios, ¿cómo se van a llamar? Se van a llamar llenado. Todo es ventricular. Los 3 tercios es llenado ventricular. Pero los 2 primeros se llaman llenado. Rápido. No. Rápido el primero, lento el segundo. Y los 2 se llaman llenado pasivo. Ah, Llenado pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque se debe a la apertura pasiva de las válvulas y al flujo de sangre pasivo desde las aurículas a los ventrículos. ¿Cierto? Y ese llenado pasivo va a aportar ¿qué porcentaje del volumen sistólico? Ya lo dije indirectamente. No. Ya lo dije indirectamente. No. el 40%. No. ¿El 60? No. ¿Puede repetir de nuevo la pregunta? Otra vez. Ok. El llenado se divide en 3 tercios, ¿cierto? Ajá. Los 2 primeros tercios es pasivo, ¿sí? Sí. Del 100% del volumen sistólico, que es de 70 mililitros, ¿qué porcentaje entra en los 2 primeros tercios? 33%. ¿Cómo? Del 100%, pues el 33%. Ahí está el numerito. ¿50? El 80%. Ah, sí, sí. ¿Cómo lo podrían saber? Exactamente. Dice, oh, sí, se me fue Pues ese sí, punto. sí. No, no es cierto. Bueno. Ok, sí, 20%. ¿Por qué? Porque yo había comenzado la historia diciéndoles que la contracción auricular generaba o aportaba 20% al volumen sistólico. ¿Sí? Entonces vean que ya esta parte es el inicio que habíamos comentado al principio. ¿Sí? Y entonces, exactamente, este llenado pasivo va a aportar para este punto 80%, la gran mayoría del volumen sistólico. Y después se origina otro potencial de acción en el nodo sinusal y esto se propaga a las aurículas, se contrae en las aurículas y el volumen ventricular va a aumentar otro 20% más. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa durante todo este periodo? Pues durante todo este periodo, las curvas de presión ventricular y auricular se mantienen muy cerca, con la auricular por encima de la ventricular. ¿Por qué? Porque durante todo este periodo está habiendo llenado ventricular y para que esto pase, la presión auricular tiene que estar por encima. ¿Sí? ¿Y qué pasa durante todo este periodo con la presión en la aorta? Esperen un momento. Hola, doctor, Hola. perdón por la interrupción. Soy pasante del departamento de Bioquímica y estoy en consulta de diabetes control. Sí. Solamente para recordar que a los alumnos las medidas que deben estar separados allá al punto Ah, y por el uso favor. correcto de cubrebocas que son. Sí, porque el aula está grande y por eso se necesita nada más la mitad de total. Ya. Gracias, sí. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué nos falta? Bueno, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ah, sí, ya me acordé. Ajá. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Todos estos momentos penosos van a ser eliminados del video, que ahora sí lo voy a editar. Que los videos que hice de repaso de Neurón no los edité y ahí ¿Y qué aplicación usa para editar? ¿Mandé?
Durante la clase. Yo creo que voy a usar YouTube Studio. No, la participación Te deja. Yo creo que voy a hacer como un mini video de cómo se llaman los. Los bloopers. ¿Podemos definir la sístole y la diástole de qué fase a qué fase? Por supuesto. Lo vamos a hacer. Ahorita lo hacemos. Ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer. Porque me gusta para eso usar llaves. Ya vamos a ver. ¿Va? Bueno, ya. Nada más para acabar esto que nos falta. Nos falta terminar de ver la curva, ver durante todo este tiempo que está habiendo llenado y que la válvula aórtica está cerrada, bueno, ¿qué está pasando con la presión aórtica, verdad? Lo que nos falta. Bueno, lo primero es que en el momento en que se cierra la válvula aórtica, que acuérdense que es aquí, en ese momento que se cierra, hay un poco de flujo retrógrado y ese cierre abrupto de la válvula ocasiona un ligero aumento en la presión aórtica que se conoce como esta curva que se genera incisura dicrótica. Ajá. Después de este punto, la presión aórtica va a ir disminuyendo hasta aquí, momento en que, aquí, ¿verdad? Momento en que se vuelve a abrir la válvula, ¿sí? O sea, lo pongo aquí porque es después del siguiente periodo isovolumétrico, ¿verdad? Esta presión habíamos dicho que era de 80, digo, ahí, ¿no? ¿Ok? Y la máxima que alcanza la presión aórtica va a ser de 120. Entonces, vean que esto no está complicado, los números. O sea, hay muchos 80, hay muchos 120. Ajá. No hay posibilidad alguna de confusión. Bueno. Si les pregunta algo de Cardigan, 80, 70, 120. Bueno. Y que vengan las tres opciones en el Ahora, aquí conviene comentar algo interesante, ¿sí? ¿Qué pasó? Es que Entonces, pasó un doctor y creo que es el doctor de teatro, ¿no? ¿De qué? De teatro. ¿Qué onda? no vengas con nada. Ya no venga, ya no venga. Les cuento algo, con esto tengo que tener muchísimo cuidado porque es que después de esto voy a un lugar y las primeras clases que daba terminaba así todo manchado, ¿no? Las cuentas hasta que acababa. No, está bien. Bueno. No, la clave solamente es no tocar. Ya aprendí, porque voy a seguir usando esto toda la clase. La clave es no tocar, ya aprendí. Solo se los comentaba como anécdotas de cuando estaba chiquito y empezaba a dar clase. Era todo así. Bueno, ok. ¿Qué más me interesaría comentar de aquí? Antes de pasar a lo que tanto nos han pedido de los sonidos, los ruidos cardíacos. ¿Sí? Antes de eso, noten algo interesante, que es que la presión ventricular no incrementa tanto durante el llenado ventricular. O sea, ¿qué es lo que demonios está pasando? ¿Cómo puedes inflar un globo hasta el máximo sin que la presión aumente? Esto se debe a la relajación del ventrículo, ¿sí? Es una especie de relajación receptiva, que de hecho, no lo apunto. Relajación receptiva. Esto se parece mucho a lo que van a ver cuando estén en gastro, que es que el estómago también tiene relajación receptiva. Conforme va llegando alimento, se va relajando y la presión no incrementa, ¿sí? ¿Qué otro órgano se les ocurre que tenga relajación receptiva? La vejiga. La vejiga también. Pero no, creo que no. Ajá, sí, no. Más bien, la vejiga,
que se va relajando conforme se va llenando y la presión no aumenta significativamente hasta que se llega a un cierto punto de volumen, ¿sí? Bueno. ¿Los intestinos igual? ¿Qué pasó? ¿Los intestinos? Sí, sí, también. Sí, también. Sí, pero clásicamente donde más, lo que pasa con los intestinos es que es un tubo largo, no es como una bolsa. ¿Ah? Lo vemos más claramente con las bolsas que se llenan todo su contenido y conforme se va llenando no va aumentando la presión por algún motivo, ¿sí? Este es el caso de los ventrículos. ¿Qué pasó? Pero el intestino no puede funcionar así. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí funciona. Bueno, muy bien, chicos. Ah, sí. Y entonces íbamos a los fenómenos acústicos, que es la parte final de la historia, ¿no? Lo voy a poner por acá. Le llaman, ¿no? Fonocardiograma. Fonocardiograma. Que ustedes me dicen cuándo hago el primer sonido. Ahí. Ahí. ¿Aquí? Sí, sí. No. No. Ese es donde dice, pero. Sí, sí, ahí. Sí, sí es aquí. Ajá. Sí, exactamente, porque antes de que, o sea, cuando empieza el periodo isovolumétrico, se produce cierre, ¿no? Entonces vemos que el cierre de las auriculoventriculares genera el fenómeno, ¿sí? Ahí también. No. Siga. Ahí no veo. Ahí, creo que por ahí. Ahí, la apertura de la mira, chiquito. No, ese No, es en el cierre de la válvula, ¿sí? Ya, también hay otra vez eso. La apertura de las válvulas no genera fenómenos acústicos. No, Creo que el embarazado. Ajá, el S3 y el S4 están relacionados. ¿Mandé? El S3 y el S4 están divididos. Y entonces este es el 2, ese es el 2 y corresponde al cierre de adelantar. Ah, ahora sí. Ok, sí. ¿Qué pasó? Ah, sí, bueno. Y luego, tenemos otros dos ruidos cardíacos que se producen. Lo que tienen que saber es que estos dos se producen durante el llenado, los dos. Por eso se llaman S3 y S4, porque están entre el 2 y el siguiente 1, ¿sí? Durante el llenado rápido puede producirse S3. Ajá, en un fonocardiograma lo vamos a observar, pero escuchar son las situaciones clínicas que comentó su compañero, ¿sí? Se debe a el choque de la sangre contra unas paredes ventriculares rígidas o muy gruesas, ¿sí? Y luego tenemos S4, que se debe a la contracción auricular. ¿Ese 3 se podría escuchar si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo? Sí, también. El S3 es cuando hacen mucho ejercicio, que dicen que es normal si lo tienen cuando hacen mucho ejercicio. Sí, también su compañero decía deportistas, ¿no? ¿Nos puedes repasar en qué condiciones? Embarazada, niños. Entonces, podría decirse que S3 se suena a la mitad del primer tercio de la diástole. Ajá, No, es que enseñar aproximadamente. Sí. Sí. ¿Mandé? No quiere enseñarnos a ocultar. Sí. Nota que. Bueno, pues pero así la pasa. ¿Mandé? En febrero. Sí. En febrero. Sí, Traemos los microscopios. Hola, Porque se supone que es. Pero por supuesto que voy a seguir con ustedes. Sí, Todo el tiempo del mundo, sí, pero para los pobres mortales, yo me voy. Para ustedes no. Porque usted es el titular. Bueno. ¿Qué más falta aquí? Bueno, ya acabamos. Voy a borrar todo. Y el S4 entonces suena en el tercer tercio de la diástole. Justo en el tercer tercio, o sea, en esa curva es donde suena, del volumen, donde aumenta el volumen, Ajá. es donde vuelve a sonar. Sí. Ok. Vale. ¿Para anotar? No, ya ahora sí, bueno, sí. Sí, acuérdense que aquí, o sea, es el flujo lo que genera S3 y S4. Entonces vean estas dos curvas, en qué momento la presión es mayor. ¿Sí?
Estas pendientes son las que generan un flujo aumentado y esto produce la vibración. ¿Ah? Doctor, en la fase 4 siempre va a ser en la disciplinar de ¿Qué? Es que ese 4 había leído que en la pérdida de sensibilidad. Ajá. Solamente es que no entiendo el término. Es patológico. Ese 4 es patológico. Por la pérdida de la piel. Por la pérdida de... Ay, ¿por qué vengo preparado con una clase de física en segunda de la... Es que tampoco es algo. Es que va de la mano. Entiéndanos, no nos vamos a dar cuenta. Bueno, de S3 y S4 hay uno que puede ser fisiológico, si no me equivoco es S3, y hay uno que siempre dicen siempre patológico, que es S4. Y tanto S3 como S4 generan, no, sí, generan los llamados ritmos de galope, ¿sí? Sí. Ajá, esa es la persona. Ya chicos, están muy dispersos. Oye, doctor, la presión arterial, digo, la presión. No, ya lo borro, bueno, lo ya. Entonces, ¿qué se puede dar? O sea, anatómicamente. Bueno, ¿S4? S4, Es que eso es patológico. Yo solamente le quiero la responsabilidad. pues se debe a la rigidez del ventrículo que está recibiendo la sangre, la última que le llega con la contracción auricular, ¿sí? Normalmente es una relajación deficiente, lo que genera que se requiere que aporte la contracción auricular un poco más de sangre y entonces ese ventrículo está rígido, pues vibra. ¿Ah? La sangre vibra cuando entra y el ventrículo vibra con ella. Ventrículo derecho. ¿Cómo? O sea, en sí, ¿qué estamos escuchando en S4? La contracción auricular. Ajá. O sea, estamos escuchando el choque de la sangre contra las paredes del ventrículo, pero es la sangre que proviene de la contracción auricular. Ajá, por eso. Sería como el choque en el ventrículo derecho. Ajá. No, ¿No? pues en los dos. Sí. Ah, pues sí. Sí, Tiene razón. o sea, siempre los fenómenos acústicos se deben a los dos lados, ¿sí? Ujú, sí. Mira. Ok. Ah, pues mira, es que ya lo borró, pero mira, aquí lo tengo. Estas dos, esta es la Ajá. presión de la aurícula izquierda y presión de la aurícula izquierda. Sí. Entonces, estas dos presiones empiezan igual. No empiezan igual, puedes notar que la aurícula izquierda está superior. No, pero Ok, entonces, pero empieza ligeramente arriba. Ujú. Entonces, la aurícula izquierda empieza ligeramente arriba, pero tienen el mismo movimiento, ¿no? Hacia acá. Exactamente. Y luego, la presión ventricular izquierda es la que se dispara Ajá. y se cruza con la presión de la aurícula derecha. De la aurícula izquierda. No. Ah, de aquí con la aorta. Esta es la Perdón, aorta. con la presión de la aorta. Ajá. Presión de la aorta. Acá. Y luego, esta pues se mantiene aquí, o sea, con la esto. Y luego vuelve a bajar para quedar de nuevo inferior a la presión de la aurícula izquierda. Ajá. Ok, y eso, o sea, pero baja ya en la diástole. Ajá. Ah, ok. Ok, gracias. Sí, otra vez, a ver. Vamos a ver, a manera de repaso, ¿va? Porque parece que hubo duda con las presiones. Así, rapidísimo. Oye, voy a saber que La curva de presión auricular hace esto. Se aumenta cuando se produce la contracción auricular, Ajá. luego aumenta durante la producción de las válvulas y luego se llena hasta que finalmente se abre y luego cambia muy poco hasta la siguiente contracción auricular. ¿Sí? Esta es la curva de presión auricular. La curva de presión ventricular va a estar inferior a la auricular durante el llenado. Luego, cuando empieza la contracción ventricular, hay una intersección, incrementa muchísimo y luego disminuye.
Ajá. disminuye hasta volverse a intersectar, el momento en que desaparece la onda B, Y es donde se abren las válvulas. se abren las válvulas y empieza el llenado, y durante todo ese trayecto va a estar por debajo del auricular. ¿Para qué? Para que haya llenado ventricular, ¿sí? Y ya por último, la presión De la aorta. aórtica va a seguir un curso descendente hasta que se intersecta con esta. Y en ese momento va a aumentar junto con ella hasta llegar a un máximo que es de 120 y posteriormente se intersecta otra vez, pero sin que haya cierre valvular todavía. El flujo continúa por inercia y cuando finalmente se produce el cierre hay una incisura que se llama incisura dihidrótica. Luego, durante todo este periodo hasta la siguiente eyección va a estar cerrada esta válvula y el volumen va a ir descendiendo progresivamente. ¿Sí? O sea que esa presión ya no baja tanto como la otra porque se cierra antes la válvula de debajo. Exactamente. Entonces sube, o sea, mientras sube, se cruza y a la hora de bajar la otra baja más rápido. Ajá. Sí. Entonces por eso hace esa curva. tan Porque el pronunciada. ventrículo se relaja, ajá, y entonces Y deja así. la presión como que hace succión, ajá, hace succión y por eso la presión disminuye muchísimo, ajá. Luego, otros conceptos. ¿Cómo se llama esta? Presión arterial sistólica, esta es presión arterial diastólica, ¿no? Y entonces, realmente ustedes me pueden decir, no, pero es que esto es en la aorta, lo que nosotros medimos es en la arteria braquial. Lo que hacen las grandes arterias es deformar la curva de presión aórtica, ¿sí? Pero cambian los valores máximos y mínimos un poco, insignificantemente, ¿sí? Entonces, imagínense la curva, o sea, la curva de presión en las grandes arterias, pues va a verse deformada, ¿sí? Pero el máximo y el mínimo van a ser más o menos los mismos, ¿sí? Entonces, la sistólica, la diastólica, ¿cómo se llama la diferencia entre las dos? ¿Presión arterial media? No. Sí, Sí, bueno, está cerrando la ventana y está bien, eso mismo nosotros. Sí, adelante. Ok, entonces, ¿cómo se llama la diferencia? Presión. Ya están de neumo, chicos. Lo acabamos de ver. ¿Cómo se llama a la diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica? La fracción. No se puso, pero. ¿No? ¿El qué? ¿El pulso? No. ¿Se parece? ¿Los toca? No. ¿Lo vimos? Es presión de... ¿Pulso? Pulso. Sí, lo vimos con Rey. Sí, lo vimos con Rey. No, yo Presión de pulso, exactamente. ¿Vale? pulso, es que ella dijo pulso cardíaco. Es que una cosa es el pulso y otra cosa es la presión de pulso. Si yo te digo, mide el pulso, vas a medir, vas a decir, 70 por minuto. ¿Sí? Entonces yo te digo, mide la presión de pulso, ¿cuánto mide más o menos? 40, ¿no? Milímetros en mercurio, es una presión. ¿Sí? También se le llama presión, esto está muy fácil, diferencial, ¿verdad? Luego, si nosotros sacáramos un promedio temporal, o sea, si tomáramos cada uno de estos valores y los promediáramos, como es mayor el tiempo que se pasa durante la diástole, entonces el promedio quedaría por aquí. ¿Y este promedio cómo se le llama? Presión arterial media. Exactamente. Presión arterial media. ¿Sí? ¿Y cómo calculamos la presión arterial media? Ah, bueno. Presión diastólica menos presión sistólica por presión, no sé, menos un tercio de la presión. No se aprendan una fórmula. Imaginen, tenemos un máximo, ¿verdad? Que es la sistólica. Y tenemos un mínimo, ¿verdad? Que es la diastólica. Más o menos la presión arterial media, si partimos esto entre 3, la diastólica más un tercio, o sea, aquí
va a estar la presión arterial media. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Sería paz menos par entre 3 más par. Digo, más, sí, par. O sea, este valor más 1/3 de la diferencia de todos los valores. ¿Sí? Está sencillo. Bueno, ahora, ¿alguna pregunta de los que están en línea? ¿Mande? Están ahí. Se escuchan acá. Ah, ¿alguna pregunta de los que están en línea? No, doctor, todo bien. No, todo bien. Y ahora, como ya repasamos las curvas de presión, vamos a repasar aquí lo que hicimos la curva de volumen, que es que está en un máximo que se llama TL, diastólico, y a partir de aquí la eyección disminuye, y durante toda la eyección, si lo partimos en 3 en el primer tercio, se eyecta el 70%. Y en los siguientes 2 tercios, el 30% restante. Se llega a un mínimo que es la TL sistólica. Y la diferencia entre estas dos se llama volumen sistólico. Y luego a partir de este momento, después de que ya saben las válvulas, que son las válvulas aquí, la apertura es de las auriculoventriculares, ¿verdad? Y entonces aumenta así. 80% en los primeros 2 tercios y en el último tercio 20%, ¿cierto? Sí. Ok. El 80% es pasivo, el 20% es activo. Muy bien. Hasta aquí. ¿Tienen preguntas de la clase? ¿De fisiología? No, está bien, está bien. Bueno, ¿ninguna? Bueno, ahora ustedes me habían pedido que querían, bueno, ya me hice bolas, quiero verlo claramente cuáles son los pasos, ¿no? Sí. Tenemos que hay una sístole, María. Ah, sí. La sístole inicia con un periodo isovolumétrico. ¿Sí? Luego se sigue por una eyección. Ah, bueno, vamos a hacerlo, vamos a irlo abriendo, ¿va? Entonces, hay un periodo isovolumétrico, momento en el cual alcanza la presión diastólica aórtica. Y luego, cuando ya la alcanzó, sigue la eyección. Y la eyección se divide en rápida y lenta. ¿Sí? Y luego tenemos la diástole, que también tiene un periodo isovolumétrico. Y luego tiene un periodo de llenado. Y el llenado se va a dividir en tercios. Primer tercio, llenado rápido. Llenado rápido. Segundo, diástasis. Y tercero, sístole auricular. Este tercero se llama llenado activo y estos dos primeros se llaman llenado pasivo. Listo. Eso es todo el ciclo cardíaco. Luego, ¿en qué momento se producen S1 y S2? Al final de la eyección hay cierre de qué válvulas. Aórtica, y esto produce S2. Y al final del llenado, ¿no? Acá hay cierre de las válvulas auriculares y esto produce el primer sonido, ¿verdad? Ok, muy bien. Quedan 25 minutos. Ahora, aquí, de todo el diagrama de Wiggers, vamos a tomar dos valores. La curva de presión ventricular, por un lado, y por el otro lado, la curva de volumen ventricular. Si nosotros en cada momento del tiempo
tomamos estos dos factores y los graficamos como en un plano cartesiano, vamos a formar el diagrama de volumen-presión. ¿Sí? El diagrama de volumen-presión se llama volumen porque en X tiene volumen y se llama presión porque en Y tiene presión. Y ahora, me van a ayudar ustedes a hacer. ¿En qué momento del ciclo cardíaco? Ojo aquí, es una actividad, es un laboratorio. No nos olvidamos. Entonces, la actividad va a ser que ustedes van a construir el diagrama volumen presión. Entonces, ¿en dónde quieren iniciar? Les doy 4 opciones, aquí, aquí, acá o acá. Empezamos por la parte de arriba. No. Sí, de arriba a la izquierda. No, es que bueno, si empezamos de abajo es más sencillo porque es la altura de la mitad, ¿no? Yo apoyo. Bueno, perfecto, entonces estamos acá. Aquí hay un fenómeno valvular, ¿verdad? Decía el compañero, apertura. Sí, ¿sabe qué? Pasamos mejor de arriba. Sí, arriba. Pues ya esta pista la voy a dejar, ¿va? ¿Qué No, pasa pero aquí? de este lado. ¿Qué pasó? Del otro lado. ¿Del otro lado? Sí. ¿Qué pasa aquí? No, ¿Qué pasa aquí? El volumen es mínimo, la presión es máxima. ¿Qué pasa? En este momento. Ya te está terminando la lección. ¿Y qué pasa? El Cierre de... la células hormonales. Ajá, exactamente. Entonces es cierre De las amiloidales. de la aórtica. Aquí vamos a graficar lado izquierdo, entonces cierre aórtica, ¿va? Entonces, este cierre de la aórtica se produce ¿a qué volumen? a la ¿Qué 80. Ah, 50, ¿no? 50, que es el tele. Sistólico. El sistólico, exactamente. Y más o menos ¿a qué presión se produce? Como a 80. No puede ser 80 porque como 90. ¿Mande? Ah, no, sí. Sí, no. Ajá, 90 y 100. Entonces, más o menos 90. Pongamos entonces aquí como 90 aprox, ¿no? Este número no es tan importante todavía. Yo les voy a enseñar un círculo los importantes. Uno sería obviamente este, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, el cambio que vamos a observar va a ser sin cambio en X, ¿verdad? O sea, si es sin cambio en X es porque es sin cambio en el volumen, porque es un periodo isovolumétrico. Ajá. Entonces, si no hay cambio en X, lo observamos con una línea totalmente vertical, perfectamente vertical. Ok, ¿sí? Sí. Entonces, es el periodo isovolumétrico, que es contracción o relajación. Relajación. Relajación, porque la presión está disminuyendo, ¿no? Sí. Relajación isovolumétrica. Y esta presión va disminuyendo hasta que alcanza la presión que hay en la aurícula, ¿ah? Y se vuelve ligeramente inferior. Y en ese momento se abre la válvula mitral. Y cuando se abre la válvula mitral, esto se produce a una presión más o menos de 3, más o menos. El llenado. 3 milímetros de mercurio. Se produce el llenado ventricular, en el cual habíamos visto que Pasivo. es, es una curva más o menos así, ¿va? ¿Qué podemos observar con esta curva? El volumen está aumentando, ¿cierto? ¿Hasta dónde llega? 120, ¿no? ¿Qué es el volumen? Máximo. Máximo. ¿Pasó? Sí, pero aquí no decimos máximo. Decimos, Ah, no. Sí. El volumen telediastólico. ajá, volumen telediastólico, ajá. Entonces, muy bien. ¿Pueden observar algo que viene en algunos libros? Pues si es el telediastólico o está ocurriendo la polarización interdisciplinar, entonces está ocurriendo ese por la Ese como. Exactamente, ajá. Porque aquí al final, en este punto, se produce otro fenómeno valvular, que es que ¿qué es lo que pasa cuando el ventrículo se llena al máximo? ¿Se cierra qué válvula? Se cierra la. Mitral, exactamente, ¿no? Entonces, cierre mitral. Y entonces aquí se produce ese 1. Y acá se produce entonces
S2, muy bien. Perfecto. Y más o menos en dónde se producirá S3 y S4. Después, como yo creo que la mitad de... Uno es aquí y otro es acá, más o menos, ¿no? Sí. Entonces, aquí S3, S4. Ok, pero estos no siempre los escuchamos, así que omítanos en este momento, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esta curva? Desde el punto de vista del volumen, pues ya vimos, aumenta. Desde el punto de vista de la presión, también va a aumentar discretamente, porque aquí va a terminar siendo de aproximadamente 6 milímetros de mercurio. Pero realmente lo que aumenta es mínimo, casi nada. Y de hecho, algunos libros suyos van a observar que al principio hay una disminución. ¿Cómo puede ser posible que disminuya la presión si algo se está llenando? Bueno, ya les comenté, es relajación receptiva, ¿sí? Luego, llega un punto en que el volumen ya es máximo. La presión finalmente aumenta y la contracción del ventrículo va a iniciar. Entonces aquí hay un QRS que ocasiona que se cierre la válvula, decíamos, están todas cerradas y entonces, sin cambio en X, se va a producir un aumento en la presión, ¿verdad? Una línea vertical, que es su contracción isovolumétrica. Hasta que se produce un fenómeno valvular, que es la apertura aórtica, que se produce a ¿qué presión? Más o menos a 80. Y este número, pues sí es importante. ¿Sí? Se produce la apertura, inicia la eyección, que es hacia acá, y en algún punto de la eyección se alcanza una presión máxima, que es de 120. ¿Sí? Acuérdense que este esquema, solo ya para terminar, este esquema no tiene una relación temporal. Estamos graficando los valores de X versus Y y ninguno de ellos es tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el primer tercio, temporalmente, lo que corresponde al primer tercio de la eyección sería esto. ¿Por qué? Porque en el primer tercio se eyecta el 70%, ¿no? Entonces, no piensen que el primer tercio es hasta aquí y el segundo tercio no. Es el primer tercio hasta acá, ¿no? Ok. Y más o menos, por ejemplo, acá de acá abajo de la diástole, el primer tercio. El primer tercio sería aquí, el segundo tercio es nada. Y el tercer tercio es esta como montecito que vemos en la contracción auricular, ¿sí? De tal modo que 1 más 2 va a dar 80, ¿verdad? O sea, el primer tercio más el segundo tercio va a dar 80% del volumen sistólico, ¿va? Ok, ahora. Esa de arriba es la apertura aórtica. Ajá. Ahora. Resulta que si nosotros medimos el área de este diagrama, nos damos una idea de el trabajo que está haciendo el corazón, que lo vamos a llamar trabajo externo cardíaco, ¿sí? Y va a haber algunas situaciones que pueden modificar de manera interesante este diagrama, ¿sí? Estas situaciones las vamos a explicar justamente utilizando este diagrama. Van a ser 3 situaciones que les planteo en sus libros. Voy a dibujar el diagrama normal. Y luego voy a plantearles un supuesto. Vamos a imaginar que por un efecto simpático hay vasoconstricción en las venas. Y entonces esto exprime la sangre que está almacenada ahí y la lleva hacia el corazón, ¿cierto? Entonces, esto va a hacer que el corazón se llene ya no hasta 120, sino vamos a poner hasta 180. ¿Sí? Se va a llenar hasta 180
Luego se produce también el cierre de la válvula, la contracción isovolumétrica, la eyección, y pasa algo muy interesante, que es que aunque el volumen telediastólico aumente, el corazón va a esforzarse por llegar al mismo volumen aunque el volumen, perdón, sí, ¿verdad? Telediastólico. Ajá. Aunque el volumen telediastólico aumente, el corazón se va a esforzar por llegar al mismo volumen telesistólico, ¿verdad? En otras palabras, el corazón va a dar todo lo que recibe, ¿verdad? Así como el buen samaritano, ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Ya en fisiología. Se llama bondad. ¿Cómo se llama esto en fisiología? Es una ley. Es una ley. Mecanismo de Ley de continuidad. no, mecanismo de Ay, ¿Cómo empieza? F. yo pensé que era ley de continuidad. Sí, creo que sí. Mecanismo de De fe. mecanismo de No lo dijo. Es un nombre. Frank. Es un nombre, ¿no? Frank. No, Stanley, no. Starling. Exactamente. No. Entonces, mecanismo de Frank. Starling. Entonces, lo voy a decir otra vez. Cuando el retorno venoso aumenta, el volumen sistólico aumenta, ¿sí? Dicho de otra manera, si el corazón recibe más sangre, va a inyectar más sangre. Dicho de otra manera, si el volumen telediastólico aumenta, el corazón va a contraerse hasta llegar a el mismo, casi el mismo volumen telesistólico, ¿sí? Y esto se le conoce como regulación intrínseca o mecanismo de Frank-Starling. Entonces lo que aumenta es el volumen sistólico. Sí, por supuesto. Telediastólico. Sí, entonces el volumen telesistólico en el caso original era este, ¿no? Y el volumen telesistólico con la modificación, con el aumento del telediastólico, va a ser este, ¿verdad? Es más, díganme aquí en este caso, ¿cuál es el volumen telesistólico? ¿Telesistólico? Digo, el volumen sistólico. Sería 130, ¿no? Ok. Y entonces pasa de 70 a 130, casi se duplica, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces aquí vean entonces que este sería una primera manera de aumentar el trabajo externo neto, ¿no? Trabajo externo cardíaco, porque el área está aumentando, ¿sí? Ok. ¿Qué más, chicos? Y entonces, Frank Starling nos va a ayudar a entender por qué el retorno venoso se iguala al gasto cardíaco. Ajá, ¿qué pasa? Y al aumentar el volumen telediastólico, ¿no aumenta también la presión? Al aumentar el... O sea, al haber más, Sí, más no, retorno porque- venoso, ¿no aumenta más la presión porque hay más sangre que Sí, ese ¿no? corazón o se mantiene igual? Bueno, es que yo que lo puso igual. Ajá, normalmente se dibuja igual. ¿Por qué? Porque aquí en este caso hay relajación receptiva, ¿verdad? Y además tenemos como referencia la presión de la aurícula izquierda, ¿verdad? En el momento en que esto se elevara, cierra la válvula. Y entonces ya es isovolumétrico. ¿Me explico? Entonces, en esta curva de aquí no podemos ver cómo se eleva, porque en el momento en que se empieza a elevar por encima de esta, se cierra la válvula y entonces ya es vertical, salimos, ¿sí? Entonces, digamos, la capacidad de aumentar el volumen telediastólico es la capacidad de relajación receptiva, porque en el momento que ya no se puede relajar más y aumenta un poquito la presión, supera la de la aurícula izquierda, se cierra la válvula y ya es isovolumétrico, ¿sí? Ok, bueno. Luego, acá arriba, ¿por qué no aumenta? Pues porque la contracción tiene la misma fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final la contracción se ejerce contra la presión que hay en la aorta, que aquí les voy a pasar
también vamos a tocar otro concepto. La presión que hay en la aorta, que es la presión que se opone al flujo o a la eyección, también la llamamos postcarga. Es la carga que se opone a la eyección, ¿sí? Y a la situación inicial, a partir de la cual parte a la situación inicial, a partir de la cual inicia a la situación a partir de la cual inicia la contracción del ventrículo, que es el momento en el que está más lleno, por decirlo así. A esa situación se le llama precarga, porque es la situación inicial, ¿verdad? Es la longitud inicial de las fibras musculares que se va a corresponder con el volumen telediastólico. Ajá. Y que el volumen telediastólico a su vez está dado por el retorno venoso. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vimos al final ahí? En ese diagrama vimos un aumento en la precarga. ¿Ah? Entonces, si les piden graficar un aumento en la precarga, ¿se ve así? ¿Se ve así? A ver, ¿sí? Ahora bien, vamos a graficar un aumento en la poscarga. La poscarga es la fuerza que tiene, o sea, la presión que tiene que vencer para empezar la... Ajá, y entonces normalmente se corresponde con la presión histórica. presión aórtica. Ah, o sea, sí, pero... Bueno, Y entonces ahora vamos a graficar eso. Es la misma, bla, bla, bla. Ok, todo normal, muy bien. Empezamos con el momento. Entonces aquí le voy a poner poscarga y aquí le voy a poner precarga. Ajá. Y entonces aquí vamos a iniciar con la contracción isovolumétrica. Ok, el ventrículo se está contrayendo, bla, 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 bla. Llega a 80. ¿Se abre la válvula? ¿Se abre o no se abre? sí. Pues sí, Bueno, sí, un poquito más, sí. No, porque estamos viendo aumento de la... Ay, perdón, Sí, se me revés. ¿Por qué no me dicen, Ustedes se supone que están poniendo atención. Acá vimos aumento de la precarga, ¿sí? Que veíamos que precarga era el volumen telediastólico. Y vimos cómo aumentaba, ¿sí? Y ahora vamos a ver poscarga y vamos a ver cómo aumenta, ¿qué? La presión aórtica. Entonces, otra vez, se abre la válvula. No, porque aquí estamos viendo aumento de la poscarga. La presión aórtica es mayor. ¿En cuánto está? Díganme un número. 120. 120, ok. Esa es la presión diastólica, ¿verdad? Entonces imaginemos un paciente hipertenso que está en 140, 120, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto va a seguir incrementando hasta llegar a 120, el momento en el cual se abre la válvula, ocurre la eyección, pero pasa algo muy interesante, que es que va a ser la presión aórtica la que cierre la válvula aórtica, ¿cierto? Y esta presión aórtica es mayor, entonces va a cerrar la válvula antes. La cierra por acá y entonces sigue el periodo isovolumétrico. ¿Sí? Dense cuenta que el trabajo externo más o menos se conserva, no cambia tanto, porque una figura gorda y bajita se está haciendo alta y delgada, ¿sí? No está cambiando tanto, pero hay un volumen que sí está cambiando. Bueno, dos volúmenes que están cambiando. ¿El sistólico y el telesistólico? El telediastólico está igual, ¿verdad? Sí. Pero el volumen telesistólico, ¿qué le pasa? Está disminuyendo. No, aumenta, ¿no? O sea, en vez de 50 puede estar en 60, 70, 80. Entonces está aumentando, ¿no? Y el volumen sistólico se disminuye, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para igualar el gasto cardíaco de una persona sana, este corazón tendría que latir más rápido, ¿sí? Volumen sistólico está incrementando, está disminuyendo. Ajá. Obviamente no puedes estar taquicárdico todo el tiempo, así que el cuerpo va a intentar
desplazar este volumen telesistólico hacia acá, ¿verdad? ¿Y cómo se llamará a la propiedad cardíaca que es capaz de desplazar el volumen telesistólico en esta dirección? ¿Se acuerdan de las 5 propiedades fundamentales del corazón? Hay una que es capaz de hacer esto. ¿Cómo se llama? Inotropismo. Entonces, este es el paciente hipertenso que no está compensado. Su corazón está inyectando un volumen sistólico menor. Pero normalmente en los pacientes hipertensos hay un tono simpático incrementado cuando el corazón desea compensar para que el volumen telesistólico se desplace hacia la izquierda, ¿sí? Pero bueno, aquí lo único que estamos viendo es el aumento en la poscarga, nada más, ¿sí? Si nosotros queremos graficar el aumento en la contractilidad, que es el sinónimo de inotropismo, podemos hacer un tercer diagrama. Ay, cada vez están más feos. Bueno, entonces, inotropismo, hacemos un tercer diagrama. Aquí, para este diagrama, el volumen telediastólico no se modifica. La presión que se alcanza se modifica poco realmente. Pero lo que sí se modifica es, habíamos dicho, el volumen telesistólico. El volumen telesistólico disminuye, ¿cierto? ¿Sí o no? De 50 puede pasar, por ejemplo, a 20. ¿Sí? Y entonces esto está incrementando el volumen sistólico de 70, lo está incrementando hasta, según este ejemplo, hasta 100, ¿no? Aquí vean que como en el caso de acá arriba, el trabajo externo sí está aumentando, ¿sí? O sea, el área que hay aquí está aumentando, ¿sí? Luego, hay algo interesante que es que si nosotros hacemos, y eso creo que no lo tiene Guyton, tiene otros libros, muy bonito Guyton, pero no lo bien. Si nosotros trazamos una línea recta que pase exactamente por este vértice y que pase por el origen, esta línea le podemos calcular una pendiente, como a toda línea en un plano cartesiano, ¿sí? Bueno, ¿qué creen? Que esta pendiente es proporcional a la contractilidad, que era la propiedad de la que estamos hablando. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí, que en estas dos situaciones de cambio en la precarga y la poscarga, bueno, aquí no se ve tan claramente. Entre más inclinada esté, más contractilidad. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí, del azul a la verde hubo un cambio. ¿Hubo un cambio en la contractilidad? No, ¿verdad? Hubo cambio incluso en el volumen sistólico y aún así no hubo cambio en la contractilidad. Luego, aquí no se ve, decía claramente, pero la línea va a pasar por ambos vértices, por ambos puntos. ¿Por qué? Porque no hay cambio en la contractilidad cuando aumenta la poscarga, ¿sí? Solo con el aumento de la poscarga. Pero aquí, ¿qué pasa? Se vuelve más inclinada, la pendiente es mayor. Aumenta la pendiente. ¿Y entonces qué pasa? Aumenta la contractilidad, ¿sí? Muy bien. Eso. ¿Qué más? Ah, sí, Ya fácil. son 10. ¿Qué pasó? No, que ya son 10, perdón. Ah, Sí. bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ok. Ajá. No, pero ¿hay alguna relación entre el volumen de, bueno, entre el volumen que le cabe a la sangre, del corazón, de sangre que es de 120, con la presión, con la fuerza, o es mera coincidencia? Sí. De hecho, acuérdense que ese 120 no es 120, porque es un valor relativo, ¿no? Pues sí, podría- A nivel del mar, ese 120 más bien es de 800, que están en neumo, ¿no? La presión sistólica
no es de 120. A nivel del mar, la presión sistólica es de 880, ¿no? ¿Qué? ¿Sí o no? Es que apenas estamos viendo. De hecho, ni siquiera el doctor nos pudo decir cuánto era la presión. Bueno. Bueno, o sea, pero no hemos visto la presión. ¿A cuánto equivale un ATM? ¿Ves? ¿Una atmósfera? Lo acabo de mandar el doctor. A 760, ¿no? Y si estamos a nivel del mar y la sistólica es de 120, significa, es un valor relativo, significa que es 120 mayor a la atmosférica. Ajá. Entonces, a nivel del mar es 760 y la presión sistólica es 120 mayor, por eso es 880. O sea, quédense que son valores relativos. ¿Por qué? Porque puede ser que alguna situación, quizá aquí en cardio no tanto, pero en neumo, sí hay situaciones que generan presiones negativas. Y si ustedes salen de esta facultad y caminan un poco más para allá, hacia donde están ciencias, y platican con un físico y le dicen, es que una presión negativa, se va a reír de ustedes, porque esas presiones negativas no existen. Ajá. La presión se debe al choque de partículas contra una superficie. No hay un choque negativo o un choque inverso. Si no choca nada, entonces la presión es cero. O sea que la presión Por ejemplo, voy a Entonces, la presión negativa no existe. Ajá. O sea, la presión negativa es nada más para llamarlo así. Es una presión relativa, en donde el punto de referencia cero es la presión atmosférica, en ese sitio, en donde estés. Aquí no es de 760, pero la presión que hay acá es la presión de referencia para fisiología cardiovascular y para fisiología respiratoria. ¿Sí? Sí. Bueno, chicos, pues, ¿qué más? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, yo sí tengo una para ustedes. ¿De dónde viene la energía para este trabajo externo? ¿De qué? ¿De dónde viene la energía del corazón? El movimiento de los iones del... No. Energía metabólica. ¿De dónde? Del ATP, sí, todavía el ATP. ¿A partir de qué vía metabólica se genera este ATP? No. Glucólisis. Bueno, sí, pero no. Glucólisis. Ajá. O sea, es que lo que pasa es que esto es preguntable porque es una diferencia que tiene el corazón con respecto a muchos otros tejidos. Un porcentaje muy alto de ese trabajo externo proviene de los ácidos grasos. ¿Cuánto? 80%. ¿Lo dice su gay? Por eso afecta tanto que comamos tanto. No, al contrario, ¿no? No, es un tema fuerte. No comer nada de Pero aparte, o sea, eso tiene que ver con el colesterol, ¿no? O sea, por eso dicen que Ajá, el colesterol que tiene que ver con el corazón y todo eso. Es que no es el colesterol, son los ácidos grasos. Los que aportan energía. Pero bueno. Híjole, es que en fisiología no pueden hacer conclusiones apresuradas, o sea, no pueden decir, bueno, 80% del trabajo proviene de los ácidos grasos, entonces me como unas papitas no funciona así, porque hay temas de formación de placa de ateroma, hay temas de epidemia, hay temas, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, al final, aún en el caso de que comiéramos una dieta sin grasa, aún así hay vías metabólicas para síntesis endógena de grasa, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Así que el corazón se queda con sus ácidos grasos, no se preocupe.